Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de cifrado. Es el tema que hemos elegido para dedicarnos durante este ratito. Lo primero que quiero hacer es presentar a mi grupo, el grupo Cryptool de investigación en criptología, porque prácticamente toda la investigación que desarrollo actualmente es en equipo. Y he querido reunir en una transparencia pues las 20 personas que han estado, y están muchos de ellos, vinculados con el grupo. Al principio del grupo pues lo empezamos a montar 3 matemáticas. Yo entré en el año 90 en la universidad. Desde el principio tuve claro que la investigación hay que desarrollarla en equipo, es mucho más productiva. Entonces pues me uní con mi compañera Candelaria Hernández Goya y también con Maribí, compañera de matemáticas, montamos el grupo. Luego se sumó, nosotras éramos matemáticas, pero empezamos a partir de ahí a fichar a ingenieros e ingenieras, y ya se sumaron Félix, Jezabel, Cándido. Luego más adelante se sumó Paco Martín Fernández, que nos abandonó para irse a IBM Research en Nueva York. También durante un periodo breve estuvo Víctor Mora, que se fue también a Silicon Valley. Como ven, el grupo ha sido exportador de cerebros para el mundo. Más tarde se sumaron Iván, Alexandra, que van a leer la tesis próximamente. Paco la leyó en su momento, Cándido, Jezabel también la leyeron, Cande, a todos ellos les dirigí. Luego más tarde se sumó Héctor, que es profesor también de la universidad. Y bueno, se han ido sumando pues más jóvenes, que son los que están en el listado, y que he querido pues empezar la charla nombrándoles, aunque esta charla la voy a dedicar en exclusiva a un solo tema, porque eso es muy breve, que es el tema del cifrado. Un tema en el que realmente fue el tema en el que dediqué mi tesis doctoral, y todas estas personas que están en esta transparencia realmente han estado trabajando más en otros temas. Si tuviera que dar varias charlas, pues daría otros temas que no fueran el cifrado. Pero hoy he decidido, pues me voy a centrar en el cifrado, que hace tiempo que no hablo de ello. ¿Y qué es el cifrado? Pues el cifrado es la base de la criptología. El nombre del grupo es el grupo de criptología. La palabra criptología viene a ser la intersección entre las matemáticas y la ciencia y la informática, la ciencia de la computación. Existe la criptología porque existe una pugna permanente entre los criptógrafos que intentan proteger la información y los criptoanalistas que intentan romper esa protección. Y pues la palabra criptografía pues viene del griego, ¿no? Cripto, secreto, y grafía, escritura. De manera que la propia palabra criptografía da una pista clave de que la base de toda la criptología está en el cifrado, en la escritura secreta. El cifrado no es más que una transformación de un mensaje original, claro, que lo entiende cualquiera, en un mensaje cifrado que ya no es inteligible. Y el objetivo principal del cifrado es proteger la confidencialidad. Una cuestión muy importante en el tema de los cifrados es que siempre que hay un cifrado tiene que haber una clave. Y de hecho el secreto de la clave, mantener en secreto la clave, es la esencia, es lo fundamental para que ese mensaje cifrado y esa confidencialidad de la información esté protegida. Si la clave se pone en peligro, automáticamente la confidencialidad se pierde. Y otra característica del cifrado es que todo lo que se cifre tiene que poder descifrarse, o sea que tiene que haber esa inversa de la operación. He querido definir esto porque voy a estar hablando un rato de cifrado y es conveniente que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? El cifrado es exactamente, se define de esta manera. Hay otras cuestiones que tienen que ver, pero no son un cifrado, como podría ser la codificación de la información, cuyo objetivo no es mantener el secreto, sino es intentar reducir el número de errores que se puedan transmitir en una comunicación. En el caso del cifrado, el objetivo es proteger el secreto. Entonces, en nuestro caso, en esta charla, como dije, la voy a dedicar en exclusiva a un tipo de cifrado, que es el tipo de cifrado en el que he trabajado yo durante muchos años. Y a mí me gusta empezar hablando del cifrado que aparece en la transparencia, del cifrado de Bernan, por 2 o 3 motivos, ¿no? El principal motivo es que el cifrado de Bernan, que es viejito, como ven ahí la fecha, 1917, es a fecha de hoy el único cifrado
con secreto perfecto, que se llama, es la nomenclatura, es decir, el único cifrado absolutamente irrompible, matemáticamente irrompible. O sea, está demostrado matemáticamente que es imposible romper este cifrado aunque aparezcan los ordenadores cuánticos. O sea, independientemente del número de recursos, el cifrado de Bernard nunca se va a poder romper. Y además, otra característica que tiene el cifrado de Bernard, aparte de esta que no está mal, ¿no? El ser irrompible para un cifrado es lo máximo a lo que se puede aspirar, ¿no? Otra característica que tiene es que es un cifrado muy sencillo, tan sencillo que ahí lo tienen definido, ¿no? Es una operación de suma módulo 2, es decir, que el 1 más 1 da 0, el 0 más 0 da 0, y el 1 más 0 y 0 más 1 dan 1, es decir, una operación más sencilla que esto no hay nada, ¿no? Esa es otra característica que me gusta muchísimo y por la cual pues me alegro mucho y siempre empiezo hablando del cifrado de Bernard. Pero hay una tercera característica y es que este cifrado, si ven ahí en la transparencia se ve cómo es la definición. La operación de cifrado es una simple suma módulo 2 de la secuencia binaria del texto original que quieres proteger con una clave aleatoria de la misma longitud, aleatoria. El hecho de que sea una clave aleatoria significa que el receptor de esa información, si es transmitida, tiene que recibir esa clave secreta, lo que se llama una secuencia cifrante. Es decir, que tiene que haber un canal seguro, recuerden lo que dije antes, ¿no? De que la clave tiene que mantenerse en secreto siempre, pues tiene que haber un canal seguro por el que se pueda transmitir esa clave. Y la pregunta que yo me hago y que hago siempre cuando cuento el cifrado de Bernard es: si tú tienes un canal seguro por el que puedes enviar una secuencia binaria de clave que es de la misma longitud que el texto original, ¿por qué no envías el texto original y dejas de utilizar cifrado, ¿no? Es la pregunta. Esta pregunta que acabo de hacer conduce a la tercera característica del cifrado de Bernard, que es que este cifrado es muy bonito, es perfecto, pero en la práctica no se utiliza porque no es nada práctico, ¿no? Sin embargo, este cifrado es la base sobre la que se asienta un cifrado que es muy práctico y que se utiliza muchísimo, que es el cifrado en flujo. El cifrado en flujo, si ven, casi parece que no he cambiado el dibujo porque solo hay una diferencia, lo que está en azul, que la clave ya no es aleatoria. Una clave aleatoria significa que no se puede generar con un algoritmo determinista, es decir, que no puedes generarlo en los dos extremos de la comunicación, que la única forma básicamente es que la envíes la secuencia. Sin embargo, una clave pseudoaleatoria sí se puede generar con un algoritmo determinista, de manera que en el origen y en el destino pueden generar esa secuencia cifrante pseudoaleatoria y por tanto ya nos evitamos el problema del canal seguro por el que habría que enviar esa secuencia cifrante y por tanto este cifrado sí que se puede utilizar en la práctica y de hecho la utilizamos continuamente. Nosotros en el grupo, y en particular cuando yo estaba sola, cuando no existía el grupo, cuando hice mi tesis doctoral, todo ese comienzo de mi investigación fue sobre este tipo de cifrados, los cifrados en flujo, que se utilizan en aquellas circunstancias donde la velocidad de la transmisión es muy importante, por ejemplo en las comunicaciones inalámbricas. Esa comunicación tiene que ser rápida y por tanto se utilizan en muchísimos casos los cifrados en flujo. Estos cifrados en flujo, de hecho, el tema, no voy a apuntarme yo el tanto, fue una propuesta de mi directora de tesis que ya trabajaba en esta cuestión y concretamente trabajaba sobre un tipo de cifrado en flujo basado en una estructura que es la que aparece en las transparencias, lo que se conoce como registro de desplazamiento con realimentación lineal, LFSR. Una estructura muy sencilla donde la realimentación sobre esta estructura, bit a bit, a cada golpe de reloj, se va generando con una suma, una XOR, de varios de los bits que están antes en la estructura. Quizás no es tan fácil de entender explicándolo así, sin una pizarra y sin una animación, pero les aseguro que es una estructura muy sencilla y que además tiene una ventaja enorme. Todas las propiedades de la secuencia binaria que produce esta estructura están definidas por el polinomio de realimentación que se define con los coeficientes que acompañan a cada una de las casillas de esa estructura. Dependiendo de cómo sea ese polinomio de realimentación, sabemos si la secuencia es buena, si se puede utilizar, si el periodo es muy corto, si el periodo es más largo, si tiene unas propiedades criptográficamente que lo hacen útil, ¿no?
Entonces, toda mi investigación al principio fue dedicada a todos los registros, o sea, a todos los generadores basados en esta estructura, en la estructura de registro de desplazamiento con realimentación lineal, que hay muchísimos generadores, muchísimos cifrados en flujo que se basan en esta estructura. De hecho, la primera publicación en revista de impacto, que es la que aparece ahí en la transparencia, ahí aparece también la foto de mi directora de tesis, Amparo Fuster Sabater. Esta charla se la estoy dedicando a ella porque ella ha seguido trabajando en cifrado, siempre ha estado trabajando en cifrado. Yo he diversificado un poco, me he perdido un poco en los últimos años y he dejado de trabajar tanto en cifrado, pero ella en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue una pionera en criptografía en España, fue y lo sigue siendo, que lo sigue siendo. Y ella me metió en el mundillo este. Esta primera publicación que aparece ahí, en esa primera publicación, logramos concluir una cota inferior de la medida de seguridad de los cifrados en flujo basados en registros de desplazamiento. Es decir, con este corolario, porque ella es física, yo soy matemática, todos nuestros resultados estaban expresados siempre en forma de teoremas, corolarios, demostraciones, muy matemática, una nomenclatura muy matemática, pues en este corolario pues logramos acotar el nivel de seguridad por debajo de los generadores. En la siguiente publicación, que aparece ahí, lo que hicimos fue acotarla por encima, entonces logramos acotar la seguridad de los filtrados no lineales, que es una estructura basada en esos registros de desplazamiento. Luego, en otras publicaciones, fuimos definiendo familias de generadores de cifrados en flujo que tenían garantizado un buen valor de lo que se llama la complejidad lineal, que es la medida de esa seguridad. Es decir, estábamos definiendo una familia de funciones que podían utilizarse y era recomendable utilizarlas para cifrados en flujo. En otras publicaciones ya nos pasamos al lado oscuro, cuando ya explotamos el análisis de la seguridad, dijimos, bueno, vamos a empezar a atacar generadores propuestos por otros autores. Esto ocurre mucho en criptología, ¿no? Primero, en un momento te dedicas a proponer, a hacer propuestas, y en otros momentos te dedicas a atacar las propuestas de otros autores, ¿no? En esto, desde el principio dije que la criptología vive de esa pugna, ¿no? Pues en los artículos, en los papers que publicamos de ataques a este tipo de generadores basados en registros, utilizamos herramientas, por ejemplo, en el caso de este paper, que son los grafos, que son mi segundo gran amor. Si no me dedicara a la criptografía, me dedicaría a la teoría de grafos, pues porque mi especialidad fue la investigación operativa. En mis primeros años di la asignatura de investigación operativa y los grafos pues realmente me enamoraron, no tanto como la criptografía, pero mucho, ¿no? Y los grafos, conceptos que habíamos dado en la carrera, como los caminos mínimos, los conjuntos de corte, también los utilizamos para definir ataques contra estos generadores, ¿no? Contra estos cifrados en flujo. También utilizamos autómatas celulares. Esto no lo había estudiado yo en la carrera, pero cuando ya estaba ya de profesora, sí que llegué a enseñar autómatas celulares y vimos el potencial para definir, pues los autómatas celulares son estructuras lineales. En criptografía la palabra lineal es sinónimo de atacable. Dicho así de forma sencilla, una estructura que sea lineal, siempre vas a poder de esa estructura sacar un sistema de ecuaciones lineales que vas a poder resolver. Entonces, en estos trabajos que aparecen en esa transparencia, logramos obtener dos autómatas celulares como estructuras lineales que producían las mismas secuencias que generadores no lineales. Es decir, logramos generar las mismas secuencias con una estructura lineal, secuencias que supuestamente eran seguras porque habían sido obtenidas pues, con el generador shrinking, que es el que aparece en esa imagen. Esto implicaba prácticamente la muerte del generador. Estas mismas estructuras de autómatas celulares luego las aplicamos contra el generador self-shrinking, las aplicamos contra el generador generalizado self-shrinking en investigación cuando encontrás una beta, vas y la explotas al máximo, y bueno, eso fue lo que hicimos y logramos pues unas cuantas publicaciones en este lado oscuro de los ataques, con la relación entre los autómatas celulares y las ecuaciones en diferencia. También los explotamos y logramos estas publicaciones donde las ecuaciones en diferencia nos sirvieron para modelizar secuencias no lineales,
que también implicaban, en último término, el criptoanálisis de esos generadores. Contra el generador Shrinking logramos sacar 2 publicaciones que eran criptoanálisis práctico, porque en criptoanálisis se distingue lo que es un criptoanálisis teórico, es decir, publicaciones donde se demuestra que es atacable, y lo que es el criptoanálisis práctico, que es realmente el tiempo que se requiere para hacer ese ataque es un tiempo factible y que realmente conduce a que es no recomendable utilizar esos generadores. Siempre hablamos en criptografía de esta diferencia, ¿no? Los generadores basados en registro de desplazamiento, como casi una de las primeras, me parece, publicaciones que obtuvimos en Revista Impacto con mis dirigidos Cándido y Jezabel, fueron utilizados no en el mismo sentido que las publicaciones anteriores, sino para definir un esquema de autenticación útil en RFID, útil allí donde hiciera falta un sistema, un cifrado ligero, ¿no? El último tema del que quiero comentar es el del generador Snow3G, que probablemente a nadie le suene, o bueno, a la gente que no es del tema no le suene generador Snow3G, pero lo que sí le suena es 4G y 5G, porque esto ya sí que es nomenclatura que en la cultura digital en la que nos manejamos sí que ya es una nomenclatura aceptada por todo el mundo. Todos ya sabemos que cuando nos conectamos por telefonía móvil, si tenemos cobertura, estamos conectándonos con 4G. Lo que mucha gente no sabe es que cuando tú hablas por el móvil y estás conectado a 4G, tu comunicación está siendo cifrada utilizando ese generador que aparece en la imagen, que es el generador, se ve por la propia imagen, se ve claramente que está basado en un registro de desplazamiento, en un LFSR, es decir, que las estructuras siguen vivas después de 20 años, ¿no?, de investigación. Son los generadores que estamos utilizando ahora mismo en 4G y, si no cambian las cosas, seguirán siendo el cifrado que se utiliza en 5G cuando nos llegue aquí. Ya ha empezado a llegar en muchas ciudades, aquí todavía no ha llegado a Canarias, pero 5G también está basado en este generador, y nombro este generador porque nosotros quisimos hacer nuestra pequeña aportación, pequeña o grande, pero bueno, la hicimos hace bastante tiempo, hace ya 4 años, cuando estaba empezando la tecnología 4G, que fue hacer una primera implementación software de este generador para iOS y Android, es decir, la primera implementación móvil que se publicó de este generador, la publicamos nosotros en esa revista de impacto y pues fue una pequeña aportación a la temática. Nosotros, por cierto, esta publicación fue conjunta con mis dirigidos y con mi directora, o sea que fue una publicación de 3 generaciones, ¿no?, de investigadores. Y de hecho tengo que decir que fue la última publicación que he tenido con mi directora, espero tener pronto alguna otra, porque en los últimos años hemos cambiado de temas, con el crecimiento del grupo y la entrada de todos esos ingenieros, pues hemos trabajado intensamente en protocolos criptográficos, que es tema para otra charla. Ahí aparece, por ejemplo, un listado de protocolos criptográficos que sirven para diferentes utilidades. Por ejemplo, las demostraciones de conocimiento nulo, las Zero Knowledge Proofs, sirven para el control de accesos. La compartición de secretos, pues el propio nombre lo dice, sirve para compartir secretos, etc. La votación electrónica, la firma de contratos electrónicos. Pues hemos estado trabajando intensamente en protocolos criptográficos, también hemos estado trabajando mucho en redes móviles ad hoc, que vienen a ser redes inalámbricas formadas sin una topología predefinida. Dentro de las redes móviles ad hoc hemos trabajado muchísimo y hemos publicado bastante sobre un tipo particular de redes móviles ad hoc, que son las VANETs, las redes vehiculares ad hoc, redes de comunicación entre vehículos. Y en otros temas. En los últimos años hemos trabajado en e-health, en protección contra la violencia de género, en encontrar gente perdida, en prevención de fuegos, en gestión de emergencias, etc. Pero esos son temas para otras charlas. Hoy he dedicado toda la charla al cifrado y este ha sido el objetivo. Espero que hayan disfrutado de esta charla. Muchas gracias.